cajón desastre en que entra absolutamente todo, entonces ahí estamos distorsionando esta modalidad contractual. ¿De acuerdo? Entonces, tengo por ahí una sentencia del Tribunal Constitucional, la traje en mi maletín, que establece que el trabajador que es contratado vía servicio específico para ser planillero de la empresa, o sea, para manejar el tema de las planillas, no puede ser contratado por servicio específico, porque el trabajo de las planillas en una empresa es parte de la actividad administrativa regular. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, hemos enseñado una pincelada, evidentemente, por el tiempo con el que contamos, de los contratos sujetos a modalidad más importantes. Ahora vamos a ver los supuestos en los cuales estos contratos se naturalizan. Vale decir, dejan de ser contratos a plazo fijo y la ley los considera contratos a plazo indeterminado. Vamos a ver qué supuestos. El primero, el trabajador continúa laborando después de vencido el plazo. Contraté a un trabajador por 5 meses, por suplencia, pero resulta que 5 meses y un día y el trabajador sigue laborando. 5 meses y 2 días, y así se queda un mes más, y un buen día le digo, te liquido. Porque ya venció tu contrato. El trabajador perfectamente me puede decir, el contrato está desnaturalizado, porque me quedé a seguir trabajando, no obstante que hace un mes venció mi contrato. Entonces, ese es uno de los casos en los cuales el contrato se desnaturaliza. Y si voto a ese trabajador y lo obligo a irse, me puede reclamar indemnización y eventualmente reposición. Siguiente. Cuando la obra o servicio específico concluye y el trabajador sigue laborando, el mismo supuesto. Se vence el contrato o el servicio en sí concluye y el trabajador se mantiene en su puesto de trabajo. Si el suplido no regresa y el suplente continúa laborando, tengo una fecha en la cual termina el contrato porque supuestamente culmina la suplencia, ¿de acuerdo? Y el suplido no regresa. Y el suplente continúa laborando más allá de la fecha de contratación. Evidentemente en este supuesto lo mejor era prorrogar el plazo del contrato. Si yo no lo prorrogo y el trabajador sigue laborando. La ley no considera uno de los supuestos que también es posible que se presente, y es que el trabajador suplido sí regrese, ¿correcto? Pero el trabajador suplente no se vaya, sino siga trabajando. Entonces trabajan los dos paralelamente. Pero si el trabajador suplente tenía una fecha de salida y no salió, también evidentemente se desnaturaliza el contrato de trabajo. Luego, cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude, es típico que se contrate a trabajadores utilizando modalidades de contratación a plazo fijo y no haya ni la más mínima posibilidad de demostrar la existencia del motivo temporal de contratación. Supongamos, invoco contrato de trabajo a plazo fijo por necesidad de mercado, ¿de acuerdo? Que me permite la contratación de mayor personal cuando hay una mayor demanda en el mercado producto de una coyuntura específica. Mi contrato es perfecto. Sin embargo, a la hora que me demandan, no tengo que demostrar realmente que se produjo ese pico de la demanda en el mercado producto de una coyuntura específica. ¿Por qué? Porque el contrato está única y exclusivamente soportado en el papel, no en la realidad. ¿Ok? Entonces, el trabajador tiene la capacidad de demostrar que existe un fraude, que el empleador ha utilizado el contrato de trabajo a plazo fijo, no porque existía una motivación temporal de contratación, sino porque era la manera de ponerle la soga al cuello al trabajador. ¿Ok? Haciendo un símil con la indebida contratación de los contratos de locación de servicios. Si utilizo un contrato de locación de servicios para esconder la relación laboral, estoy desnaturalizando el contrato de locación de servicios. En realidad, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se va a entender que ese trabajador contratado vía locación de servicios es un trabajador dependiente. Lo mismo en los contratos de trabajo a plazo fijo, que no están soportados en una motivación o en una causa temporal de contratación realmente existente. En aplicación del principio de la realidad, lo que va a primar es lo que realmente existe en la realidad. ¿De acuerdo? Si en los hechos no puedo demostrar como empleador que la motivación temporal existe, entonces voy frito. Voy a tener que, o se va a considerar que el contrato de trabajo es a plazo indeterminado.
Un supuesto que ha desarrollado la jurisprudencia y que no se encuentra recogido en los supuestos de desnaturalización es cuando el contrato de trabajo a plazo fijo no se presenta ante el Ministerio de Trabajo. Algo tan sencillo como presentar el contrato de trabajo dentro de los 15 días siguientes, o por último presentarlo extemporáneamente, puede ser la diferencia entre que la Administración de Justicia considere que existía o no existía un contrato de trabajo a plazo fijo. Entonces, si no presento el contrato de trabajo a plazo fijo, lo que va a suceder es que se va a extender la existencia de un contrato a plazo indeterminado. Sí. Y tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando una empresa presenta diferentes tipos de contrato al ministerio? Se puede ser investigado y puede pasar ese contrato fijo a ser, no tengo la palabra, desnaturalizado. La pregunta es muy buena. A ver, el hecho de que una empresa o un empleador tenga a trabajadores contratados bajo diversas modalidades de contrato a plazo fijo, por sí mismo no es malo. Porque si la motivación o la causa realmente existe, no hay problema, ¿no? De repente tengo una trabajadora en el caso pre-postnatal, justamente eso coincidió con un gran incremento de la actividad y tengo personal contratado bien incremento de actividad, ¿de acuerdo? Es posible, no hay ningún problema con eso. En la realidad, lo que sucede es que las empresas malutilizan este tipo de contratos y de repente se analiza una planilla de una empresa que tiene, no sé, 120 trabajadores. Y qué raro, resulta que 115 son trabajadores a plazo fijo, cosa extraña. Normalmente ese tipo de situaciones evidencia que algo está sucediendo y es ahí en donde caen los inspectores. A la hora de la hora, claro, el empleador le va a presentar los contratos, pero cuando el inspector comience, como digo yo, a rascar un poco más y a averiguar si realmente ese motivo puesto en blanco y negro existe, se va a dar cuenta que no existe. Y entonces en esos casos, vía la planilla electrónica, así de sencillo, se va a poder dar cuenta de que algo está sucediendo con un determinado empleador. Antes era más cómodo, ¿no? Porque la planilla estaba en la empresa, ¿no? Entonces uno celebraba contrato de trabajo a plazo fijo, se mandaba un par de persinadas y el ministerio pues no llegaba en muchos años, o de repente nunca llegaba. Pero ahora le estamos dando la llave de nuestra habitación al ministerio. Para eso se creó la planilla electrónica, para una mejor fiscalización, ¿no? Entonces, o supongamos esas empresas que de repente se acogen al régimen de la micro y la pequeña empresa, y qué raro, se acogen al régimen de la microempresa en donde los trabajadores no deben pasar de 10, tiene 9 trabajadores y tiene 7 locaciones de servicios. Qué extraño. Entonces, ahí es donde cae el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y eso, evidentemente, en el ejemplo que les he puesto, esos locadores de servicios en realidad son trabajadores dependientes, ¿no? Entonces, se produce también una desnaturalización. No sé si le contesté su pregunta. Una más. En caso de que una empresa se asciende de categoría y te sigue pagando con el mismo sueldo anterior, supuestamente llega un tiempo cuando ya la empresa te libera el sueldo, pero las anteriores se puede reclamar, está registrado en el ministerio o de alguna forma se puede... Si está muy claro que en esa empresa existe una escala salarial y que el solo hecho de ser ascendido a esa categoría le permite al empleado, al trabajador, mejor dicho, percibir esa remuneración, por supuesto que se puede reclamar. Desde el momento que asume... Se puede reclamar incluso dentro del periodo de prescripción. El trabajador tiene un periodo a su favor, dentro del cual puede hacer todos los reclamos para el pago de sus derechos y beneficios sociales. Y ese es un plazo que es de 4 años desde que se produce el cese. Normalmente los trabajadores, salvo que se hayan sindicalizado o informado a su sindicato, suelen reclamar después, ¿no? O algunos más aguerridos durante la relación laboral. Pero si el trabajador no quiere hacer mayor problema y no quiere hacerse mala sangre, puede tranquilo esperar su cese, cesar, y tiene 4 años para reclamar. ¿Dónde? ¿En el ministerio? ¿O en el... No, en el Poder Judicial. En el Ministerio de Trabajo puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo vía el servicio de defensa gratuita del Ministerio a través de un procedimiento de conciliación. Pero para iniciar su demanda judicial para reclamar beneficios y derechos sociales tiene 4 años. Ojo que para los derechos y beneficios sociales, para la indemnización por despido, tiene 30 días hábiles para reclamar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al tema de la contratación fraudulenta.
sobre todo en los contratos de trabajo a plazo fijo. En primer lugar, ¿qué puede suceder? El empleador hace un mal uso del contrato a plazo fijo, lo que hemos estado conversando. ¿Qué alternativas de mal uso pueden existir? Una causal inexistente o una causal no demostrable. ¿De acuerdo? En el primer supuesto, en el contrato, uno de repente encuentra la causal bien explicada, pero en la realidad no existe. Y en el segundo supuesto, uno encuentra en el contrato la causal, pero no puede demostrarla, por obvios motivos. De repente aquella trabajadora que salía de prenatal era una trabajadora a la que se le pagaba en la mano, no estaba en la planilla, no hay cómo demostrar que era trabajadora, entonces estoy sufriendo el fantasma, pero en realidad sí estaba sufriendo a alguien, ¿de acuerdo? No puedo demostrarlo. O de repente en el contrato ni siquiera desarrollé bien cuál fue la motivación temporal de la contratación. Simplemente le puse al contrato de suplencia, se contrata a la trabajadora para ser suplente. ¿Entenderían ustedes una cláusula de esa naturaleza? ¿Para ser suplente de quién? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Y por cuánto? ¿De acuerdo? Entonces, también es normal o es común encontrar contratos que al final tienen un fin desastroso porque no se motiva bien la contratación temporal. Luego, el empleador invoca el vencimiento del plazo. Tiene su contrato mal redactado o bien redactado, pero con la imposibilidad de demostrar la causal, e invoca para la finalización del contrato el vencimiento del plazo. Invoca, por tanto, el cese del trabajador. ¿Y qué sucede? Las consecuencias son que el trabajador está en la capacidad de pedir una indemnización o eventualmente una reposición. Hace poco, y con eso les ejemplifico lo que les estoy diciendo, tuve la visita de un cliente que me explicaba que en la empresa de producción de acero en la que trabajaba habían 180 trabajadores en su misma condición, contratados vía el contrato de necesidad de mercado, que no lo hemos explicado, pero es un contrato también de naturaleza temporal, sujeto a modalidad. Revisé su contrato y no les miento, el contrato lo único que tenía por necesidades de mercado era el título. Contrato por necesidad de mercado. De ahí lo demás era, lo contratamos, le pago tanto, trabaja en tal fecha y punto. Entonces, ¿cuál fue mi recomendación? Te están votando bajo el supuesto de que el contrato llegó a su vencimiento, ¿correcto? Sí, pero si yo firmo la liquidación, entonces estoy aceptando esa situación. No hay ningún problema, los derechos laborales son irrenunciables. Tú firmas tu liquidación, vete con tu gratificación trunca, vete con tu vacación trunca y te vas al Ministerio de Trabajo o te vas al Poder Judicial a invocar la desnaturalización del contrato de trabajo y por lo tanto que ese vencimiento de plazo que hemos puesto en el segundo rubro, ¿no? El empleador invoca el vencimiento del plazo, es en realidad un despido, porque yo no puedo invocar vencimiento del plazo en un contrato desnaturalizado. Si el contrato está desnaturalizado o es fraudulento e invoco el vencimiento del plazo, lo que realmente estoy haciendo es despedir al trabajador. Entonces, esa persona cobró su liquidación, pero hizo algo adicional. No demandó, porque yo le dije, llévate esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y diles, no hay ningún problema, si a mí no me pagan mi indemnización por despido, yo sé que esto es así. Hay 179 atrás mío. Le pagaron su indemnización por despido vía una gratificación extraordinaria. Entonces pudo resolver su problema, porque la empresa sabe perfectamente que está en una situación de irregularidad. Lo que sucede es que en la realidad escuchamos que muchas empresas utilizan este tipo de contratos, pero los trabajadores no ejercen su derecho a patalear, ¿no? Así como el Ministerio de Trabajo no llega a todas las empresas a fiscalizar, no todos los trabajadores reclaman, ¿no? Entonces, por desconocimiento, no reclaman y el empleador por desconocimiento cree que lo está haciendo bien. Muchas veces nos dicen, doctor, pero en RIPE todos son trabajadores a plazo fijo. Ah, bueno, ya ven que les están haciendo huelga, les han cerrado los locales. O sea, aquí no importan los nombres, importa que las cosas se hagan bien. ¿Ok? El siguiente, por favor. En cuanto a los contratos antes de ingresar a los contratos a tiempo parcial, yo había traído alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional que incluso es humillado, que está vinculada justamente a los contratos a plazo fijo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una del 5 de abril del 2011,
¿no? La labor de planillero en un centro de trabajo no puede contratarse por servicio específico, justamente porque en esta empresa, como en todas, la labor de planillero o de administración de las planillas es parte de la labor administrativa. Entonces, si yo utilizo, entre comillas, el servicio específico, estoy